Hola amigos de YouTube, les saluda su amigo y deidad favorita Black. Y como pueden ver en el título de este video, hoy les voy a traer cómo hubiera sido The Amazing Spider-Man 3 si Andrew Garfield hubiera seguido como Spider-Man en el UCM. Pero para entender más o menos este video deben ver primero cómo hubiera sido Civil War con Andrew Garfield. Se los dejaré por aquí arriba en la pestañita de información para que vean primero ese video y luego puedan ver este. Bueno, también quiero recordarles a las personas que no están suscritas a mi canal que por favor se suscriban, así me ayudarían mucho y vamos a bajar ese 85% de personas que no están suscritas a mi canal, que baje muy rápido en serio para así poder llegar a los 3000 y 4000 suscriptores y todo eso. Me ayudarían mucho con eso. También pueden seguirme en Instagram donde subo dibujos, algunas noticias y muchas otras cosas más. Y bueno, ahora sí comencemos con este video. Bueno, en sí esta tercera entrega de The Amazing Spider-Man variaría en ciertas cosas, en lo que pudimos ver finalmente en la entrega de Spider-Man Homecoming, y también veríamos más cosas de las ideas que tenía Sony para el trepamuros. Las dos empresas decidirían entre las dos obviamente cómo sería esta película y qué villano estaría. A mi parecer mantendrían al buitre y al mismo Michael Keaton, ya que el buitre sería una gran elección para esta película, ya que en la escena postcréditos de The Amazing Spider-Man 2 pudimos ver sus alas, así que por villanos tendríamos al buitre y también a Mark Gargan, donde ya estarían dándole todo el equipo para convertirlo en Scorpion. Los personajes que podríamos ver en esta película serían el mismo Peter Parker, la tía May, Harry Osborn que estaría en la cárcel, Adrian Toomes y Mark Gargan. Y ahora sí veríamos a MJ, pero esta sería una MJ o Mary Jane Watson más parecida a la de los cómics y no sería Zendaya. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Bueno, tampoco sé si llegarían a utilizar a la misma actriz que grabó algunas escenas como MJ en The Amazing Spider-Man 2, la cual era Shailene Woodley, la cual ha protagonizado la saga de Divergente y la película Bajo la misma estrella. La verdad es que dudo mucho que se quedaran con esta actriz para el papel de MJ obviamente, y para rematar también veríamos al Doctor Strange en esta película, pero solo en una escena nada más. Bueno, ahorita vamos a descartar algunas ideas que tenía Marvel, que hizo para Spider-Man Homecoming, y las ideas que tenía Sony para The Amazing Spider-Man 3. Obviamente todo esto por igual. Por la parte de Marvel creo que se introduciría a Liz Allan, pero esta no sería el interés amoroso por completo de Peter Parker en esta película, ya que aquí también estaría la misma MJ. Además creo que Marvel no se arriesgaría a darle tan pronto otro amor al joven de Queens, ya que no hace mucho habría sufrido la pérdida de Gwen Stacy, así que solo las presentaría como nuevas compañeras. Liz podría estar en la misma universidad que Peter, y bueno, MJ sería la nueva vecina de la tía May. Luego de esto creo que Peter sería vivir a un departamento cerca de su universidad, pero como no tendría dinero, este mismo compartiría la habitación. En esta ocasión también introducirían a Ned Leeds, pero en esta ocasión sería más parecido a los cómics, para en las siguientes entregas poder convertirlo en el Hobgoblin, pero por ahora se convertiría en un gran amigo de Peter, compartiendo el departamento. Otra idea que tuvo Marvel fue que aquí Iron Man actuara como mentor de Spider-Man, pero aquí ya tenemos a un Spider-Man que ha pasado por mucho, así que no funcionaría esto. Obviamente no sería su mentor, y es más, creo que intentaría controlarlo, pero con esto se generarían varios roces entre estos. Pero si recordamos, el mismo Peter en Civil War se desenmascaró, por lo mismo tendría más problemas en esta película. Mientras que si nos vamos a las ideas de Sony, creo que seguirían adelante con la idea de unir a los 6 siniestros, además de que la película de Venom sería muy diferente,
ya que no estaría fuera del mismo universo de Spider-Man, sino que estaría en el mismo UCM. Asimismo, no cancelarían todas estas ideas de las películas individuales de varios personajes del universo arácnido. Bueno, ahora nos centraremos principalmente en la historia que nos contaría esta película. Bueno, con todo lo dicho, creo que los fans más fieles del arácnido saben a qué apunta esta película. La verdad sería una adaptación de Back in Black, pero con algunas diferencias muy marcadas. Para los que no conocen la historia de Back in Black, les dejaré en la pestañita de información un video de cómo sería mi película perfecta de Spider-Man 3 del UCM, donde adapto de mejor manera esta historia. Seguro les gustará y también podrás saber mejor de cómo sería esta historia. Bueno, dicho esto, las diferencias que veríamos es que aquí el que mandaría a matar a Peter y a la tía May sería el mismo Harry Osborn, el cual contrataría a Adrian Toomes y a Mark Gargan. Cada uno tendría sus motivaciones personales para realizar este trabajo. Adrian porque Norman Osborn antes de morir le quitó la investigación de su vida y lo dejó sin trabajo. Por lo mismo, Harry le ofrecería su investigación, las cuales eran las alas mecánicas, y mucho dinero por acabar con Peter, mientras que Gargan sería un criminal que haría todo por dinero. Bueno, en la historia de Back in Black, la tía May es herida de gravedad y por consecuencia luego muere tras esta grave herida. Después de esto, Mephisto se le presenta a Peter y le decía que puede solucionar todo si a cambio sacrifica su relación con Mary Jane. Y todo se reiniciaba, hasta cierto punto obviamente. Peter no recordaba nada de haber conocido a MJ, pero en esta adaptación me imagino que no moriría la tía May ni sería gravemente herida. Pero el mismo Peter vería que tiene un gran problema. Este mismo tendría una gran pelea contra Scorpion y Buitre, donde estaría en jaque varias veces, pero al final los vencería y ambos irían a prisión. En el caso de Gargan provocaría un odio normal hacia el Cabeza de Red, pero el Buitre perdería a su familia, ya que lo dejarían después de ver que era un villano, y este sí odiaría con todas sus fuerzas a Spider-Man. Pero el mismo Peter sabía que esto solo era el comienzo de las cosas, y también sabía que todo empeoraría. Por lo mismo debía buscar una manera de que todo se solucionara. Aquí es donde vendría la ayuda de un hechicero que se aparecería frente a él. Era Doctor Strange, el cual ha estado cuidando a todo el mundo y vio el gran problema que tenía Peter. Y este mismo sabía que tuvo que sufrir muchas cosas antes de la pérdida de sus padres, el tío Ben, la muerte de Gwen. Por lo mismo decidiría ayudar a Peter con un hechizo para que todas las personas olvidaran que él es Spider-Man, y asimismo borraría todos los datos sobre él, pero le advirtió que si una persona lograba descubrir que él era Spider-Man, esta mismo lo recordaría todo. Y si lo piensan bien, no es tan descabellado, ya que recordemos que Doctor Strange sabía quién era Thor y su hermano, mientras que ellos no sabían nada de este mismo. Así que creo que sería muy bueno utilizar este as bajo la manga. Después de esto, al fin Peter podría volver a tener una vida entre comillas normal, donde se iría a la universidad y conseguiría un departamento, el cual lo compartiría con Ned Leeds, el cual no sería como el de Homecoming obviamente. Tendría una nueva compañera, a una chica llamada Liz Allan, y cuando fuera de visita donde la tía May conocería a la nueva vecina, que se hace llamar Mary Jane Watson, y la película terminaría con la vida sonriéndole de nuevo a Peter. Pero tendríamos una escena post créditos, donde veríamos a Black Cat liberando de la prisión a Harry Osborn y también a otros villanos de ahí, y ahí acabaría la película dejándolo todo para una cuarta entrega. Y bueno, hasta aquí ha llegado este video. Recuerden darle like y suscribirse al canal si les ha gustado este tipo de contenido. También recuerden compartir este tipo de videos en sus redes sociales para así estar más al tanto de todo lo que subo. Y si quieren ver cuál será la próxima adaptación, creo que sería cómo sería Infinity War con el Spider-Man de Andrew Garfield,
Este video siquiera tiene que llegar a unos 50 o 40 likes, para así saber que a todos les gusta esta nueva dinámica y poder hacer estos videos. Recuerden suscribirse, darle like, y también quiero despedirme con la pregunta: ¿cómo ustedes creen que hubiera sido The Amazing Spider-Man 3 en el UCM? Para mí sería de esta forma, pero ustedes pueden dejarlo en la caja de comentarios. Y bueno, ahora sí, ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Adiós.